Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener otra conversación con dos representantes del mundo laboral venezolano para profundizar un poco en el análisis de estas medidas económicas dictadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sobre todo en cuanto se refiere al salario del venezolano, cómo queda el salario de los trabajadores, cuál es el impacto de estas decisiones y temas como el cestatique o bono de alimentación, entre otras inquietudes que tiene la opinión pública al respecto. Así que vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Le damos la bienvenida en primer lugar a Osvaldo Vera, quien es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, fue parlamentario, además fue ministro del Trabajo y tiene una larga experiencia en el movimiento sindical, sobre todo en el ámbito universitario, en el sector universitario. Y bueno, Carlos Navarro, quien en el pasado fue secretario general de la CTV y hoy es presidente de la central sindical ASI Venezuela, a quien, bueno, le agradecemos que hayan venido. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre estas medidas. Osvaldo, me gustaría en primer lugar que nos hicieras un pequeño resumen de estas medidas en el ámbito laboral y los beneficios que teóricamente se desprenden para los trabajadores. Y luego, por supuesto, Carlos tendrá la oportunidad también de opinar y fijar su posición al respecto. Sí, fíjate, en primer lugar, Vladimir, no la contemplamos como un conjunto de medidas, sino un programa que el presidente así lo ha señalado para la recuperación económica y para el bienestar de los venezolanos y las venezolanas, que una de las acciones que se realiza en medio de ese programa tiene que ver precisamente con la recuperación de dos elementos que aquí lo habíamos perdido. Uno, el salario. El salario previamente no existía, era simplemente un trámite que se efectuaba con los aumentos de salarios que continuamente el gobierno nacional venía dando y que terminaba en manos fundamentalmente de empresarios y en muchos casos producto de la especulación. Y otro era el valor del trabajo, para qué tú trabajabas si simplemente era como un trámite. Entonces, como parte de eso, hay el planteamiento del presidente obrero, que conoce muy bien las circunstancias que vivimos los trabajadores y las trabajadoras, y se otorga un aumento del salario mínimo bien importante, realmente 60% de lo que anteriormente se tenía. 60 veces se duplica el salario, va a garantizar tener la capacidad adquisitiva, se vuelve a tener un salario que pueda servir a los venezolanos y las venezolanas para adquirir bienes y servicios, pero única y exclusivamente no serviría si no se complementa con un conjunto de acciones. Ahí es bueno destacar que los jubilados y pensionados también gozan de ese beneficio y por eso se unifica, está vinculado en un sistema con el resto del conjunto de acciones que se han venido tomando. Una de ellas tiene que ver con el control de precios, uno de los elementos más discutidos, más planteados, más señalados por la clase obrera venezolana, que se había contemplado, o se ha contemplado en medio de un gran diálogo que se tiene con sectores productivos, con sectores empresariales. Hoy precisamente salen los primeros 25 rublos ya definidos, todo un sistema que se está trabajando para el control y seguimiento de lo que deben ser esos productos, de tal manera que podemos decir que hoy los trabajadores y las trabajadoras nos sentimos felices gracias a las acciones que el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro ha venido tomando a favor de la clase obrera. También está feliz Carlos Navarro, como representante del sector laboral. Aquí hay un venezolano que no está feliz, por lo menos. Y creo que allá en el país hay varios que no están felices. Mira, nosotros nos hemos debatido durante más de 20 años entre lo que son los anuncios del gobierno, los propósitos del gobierno y los resultados de esos anuncios. Y ha sido un debate a veces bueno y a veces malo, pero que da mucho dolor a la patria. Cuando tú analizas los planes desde el año 2000, todos los planes han tenido propósitos absolutamente sociales. El resultado lamentablemente no ha sido el mismo. Y esto que acaba de anunciar el presidente Maduro, que es un programa de recuperación económica, ya está dando resultados que no quisiéramos. Empecemos rápidamente. El aumento salarial. Ninguna central sindical en el mundo puede rechazar un aumento salarial. Yo no rechazo nunca un aumento salarial. Nuestra central, ASI Venezuela, no rechaza un aumento salarial. Es más, nosotros estamos de acuerdo con ese aumento salarial. En la primera lectura no es suficiente. Estaba tan deteriorada, Vera, la situación del poder adquisitivo del salario, que con este aumento que es del 6.000% del salario mínimo,
si lo unes con la canasta alimentaria, estamos hablando de un aumento aproximado de casi 3.000%. Todavía no llegas al costo de la canasta alimentaria. 3.464% si le incluye la cesta ticket. Bueno, si nosotros tomamos el salario mínimo con un aumento del 6.000% de un solo golpe, tú solo puedes adquirir el 60.8% de la canasta de hoy. Me explico. La canasta de hoy, según el Senda, es de 295.821.000 bolívares. Con el aumento de hoy, solo puedes adquirir el 60.8%. ¿Cuándo el salario mínimo tenía un poder adquisitivo del 60.8%? En el 2004. Ya cuando el presidente Chávez asumió el gobierno, el poder adquisitivo era del 67%. Bueno, este aumento está muy bueno, excelente. Nos alcanza para poder cubrir el 60.8% de la canasta alimentaria, pero ya se está diluyendo. Grave problema. ¿Por qué tú dices eso? Te lo voy a dar en 3 cifras concretas, absolutamente pragmáticas y reales. El 16 de agosto, cuando el presidente Maduro anuncia el aumento del salario, lo anuncia y en ese momento, por lo menos en la imagen, estábamos hablando de un salario mínimo de $30. Porque al cambio oficial, el salario mínimo pasaba de menos $5 mensuales a $30. Y eso está muy bien. Lamentablemente hay una serie de componentes en el mercado, en la economía venezolana, internos y externos, que el gobierno debió tomar en cuenta y analizar, que están interviniendo y desarrollándose, y para el día de ayer, ya ese salario mínimo no era de $30. Al cambio del mercado, ese salario mínimo ya era de $15. Si nosotros mantenemos la tendencia que en el mercado se está desarrollando en este momento en el que usted nos está viendo, es posible que el salario mínimo ya no sea de $15. Y es posible que en menos de 10 días el salario mínimo vuelva a ser menor a $5. Entonces, ¿de qué hablamos? De un aumento nominal han habido 43. Este ha sido el más importante. Pero en términos de poder adquisitivo, ¿de qué hablamos? De un salario que otra vez comienza a ponerse en grandes dificultades frente al poder adquisitivo. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, bueno, Osvaldo Vera nos dirá si está de acuerdo con este análisis que hace Carlos Navarro. Ya volvemos. Salario a la una, nuestra etiqueta para sus opiniones y comentarios y preguntas. Ya venimos.